tenemos un poco cómo se ve estas proyecciones en términos de los componentes de la demanda. Entonces, en el caso del consumo, todavía el 2020 tenemos cifras negativas por la caída de los ingresos del trabajo, especialmente cifras negativas que se concentraron en la primera mitad del año. Después hemos ido teniendo una recuperación, pero no ha sido suficiente para volver todo el consumo del año a cifras azules. Eso lo vamos a ver el 2021 y lo vamos a ver con bastante fuerza, con cifras de crecimiento superiores al 10% para el consumo total. Eso luego se moderará en el 2022. El 2021 todavía va a capturar una parte del primer retiro de fondos y todo el segundo retiro de fondos de pensiones. Del lado de la inversión, en la gráfica siguiente, vamos a haber tenido en este 2020 una caída muy significativa de la formación bruta de capital fijo, del orden del 13%. Una parte importante de esa caída tiene que ver con que hubo proyectos importantes que se tuvieron que suspender durante varios meses debido al distanciamiento social o a las cuarentenas. Eso se fue retomando en los últimos meses, se fueron reactivando algunos de esos proyectos, y para el próximo año entonces vamos a continuar, vamos a ver continuidad en la ejecución de esos grandes proyectos, algunos que podrían sumarse, especialmente del área de la energía. Vamos a ver un esfuerzo importante de inversión en infraestructura por parte del gobierno, pero el resto de la inversión, el resto de la formación bruta de capital fijo del sector privado todavía va a tener una evolución relativamente lenta, por varias razones. Hay, por supuesto, factores que operan a favor, como la mejora en la valoración de las empresas por el aumento de los precios de los activos, el mayor precio del cobre, bajo costo de financiamiento, pero por otra parte hay lo que vemos que la actividad en los servicios de ingeniería sigue deprimida, la construcción sigue muy golpeada por las restricciones sanitarias, y a eso tenemos que agregar, ¿cierto?, el efecto del deterioro de la situación financiera de las empresas, muchas empresas que van a haber tenido pérdidas durante este año, empresas que van a salir más endeudadas y que van a ser, por lo tanto, más prudentes al momento de tomar nuevas decisiones de inversión. Entonces, con esto nosotros esperamos que la inversión el próximo año de todas maneras crezca del orden del 7%, pero luego de haber caído alrededor de 13% en el 2020. Entonces, nuevamente hacia el 2022 tendremos ya una mayor normalización, pero hay muchos factores que tienen que ver con lo que ha sido el desarrollo, el contexto del funcionamiento de las empresas, que dificultan la recuperación de la inversión a un ritmo más acelerado. Ahora, comparando con episodios recientes, por ejemplo, con lo que fue el final del ciclo de los commodities, bueno, recordemos que tuvimos cifras negativas de inversión durante varios años, concentrada especialmente en la inversión minera, como se ve en esta gráfica. Entonces, el que tengamos una posibilidad de recuperación para el próximo año es de todas maneras algo positivo. Y nos ilustra sobre una particularidad, especialmente cuando hacemos las comparaciones con crisis pasadas. Hay una tentación natural de comparar con la crisis financiera global, con la crisis asiática, o irse más atrás a la crisis de la deuda de comienzos de los 80. Pero cuando hacemos esa comparación, lo que vamos a ver es que la caída de la actividad que se produjo durante el segundo trimestre de este año, digamos entre marzo y mayo de este año, fue casi tan grande como la que se produjo durante las primeras etapas de la crisis de la deuda en los 80, pero fue mucho más rápida y comenzó su recuperación mucho más pronto. Y eso es lo que hace que haya una diferencia tan grande entre ciertas cifras de caída de actividad del 12-15% en aquella época, en los 80, a estas cifras digamos, en torno al 6% que estamos previendo para este año. Entonces,
Eso ayuda a entender la diferencia en la dinámica de la actividad, en los orígenes de la crisis. En general, las crisis que se originan en el sector financiero tienden a durar mucho más, cuesta mucho más recuperarse. En este caso tenemos una crisis que obedece a un factor exógeno y donde el sector financiero está está contribuyendo a acelerar la recuperación y no lo contrario. En la lámina siguiente teníamos alguna elaboración adicional sobre la evolución del endeudamiento, lo que responden las empresas cuando le preguntamos por qué no harían inversiones durante el 2021. Vemos que en general se citan temas que se refieren a la incertidumbre, a que la demanda todavía no se ve suficientemente dinámica. En la lámina siguiente completamos el panorama para la actividad mirando el impulso externo que va a recibir la economía chilena. Ese impulso externo va a ser positivo el próximo año, fundamentalmente por el dinamismo de China, que ya ha estado incidiendo mucho sobre nuestras exportaciones en los últimos meses. Ayuda a explicar por qué las exportaciones chilenas han estado creciendo. Y además, en la lámina de la derecha, vemos términos de intercambio que se proyectan más positivos que los que proyectábamos en septiembre. Entonces vamos a tener un escenario externo, un entorno externo que va a ser más favorable para la economía chilena. Entonces todo eso ayuda a entender el lado de la actividad, la demanda. Por supuesto, nosotros como Banco Central nos tiene que preocupar el comportamiento de la inflación. En este gráfico vemos cómo ha evolucionado la inflación hasta ahora, en la línea azul, las proyecciones del IPOM, que proyectan cifras algo mayores de inflación para los próximos trimestres, pero una convergencia a la meta hacia el final del periodo de proyección. Entonces aquí se combina un aumento reciente de precios que tiene que ver con estas presiones puntuales derivados del aumento del consumo financiado con los retiros de fondos de ahorro previsional, pero por otro lado una brecha de actividad abierta por la pandemia muy grande que llegó a ser de más de 10% en el peor momento, que todavía hoy día está entre 5 y 6%, es una brecha de actividad muy grande que va a estar presionando a la inflación a la baja, y esa es la razón por la cual, como vemos en la lámina siguiente, el Banco Central ha señalado que va a mantener una política monetaria, un impulso monetario altamente expansivo, que tiene como componentes una política monetaria convencional y medidas no convencionales. Entonces, del lado de la política monetaria convencional, lo que ha señalado el Consejo en la RPM del lunes, en el informe de política monetaria de ayer, es que la tasa política monetaria se mantendrá en su mínimo técnico durante gran parte del horizonte de política monetaria de 2 años. Entonces se combina aquí, ¿cierto?, baja tasa de política monetaria y una señal de persistencia de esa baja tasa en el tiempo. Eso va, ¿cierto?, a ayudar a mantener condiciones financieras favorables para la recuperación de la economía. Pero como en marzo, ¿cierto?, una vez que aplicamos todos los recortes de tasa de política monetaria, tocamos el mínimo técnico, desde junio se ha ido complementando esto con lo que llamamos medidas no convencionales, que tienen dos componentes. Tiene un componente de estímulo al crédito a través de la facilidad de crédito condicional en incremento de las colocaciones, FSIC, y tiene un componente de compra de bonos, de compra de activos, particularmente de compra de bonos bancarios. Entonces, respecto de estos dos elementos, donde se ha ido haciendo mucho en los últimos meses, lo que señaló el Consejo es que mantendrá el stock de bonos bancarios que ha acumulado durante al menos los próximos 6 meses. Este stock es del orden de los $8.000 millones, que se divide más o menos en partes iguales entre el programa que se anunció en junio y la compra de bonos que se realizó para ayudar a la estabilización de los mercados.
Eso, para mantener ese stock de bonos estable, significa que se irá reinvirtiendo los cupones que vayan venciendo. No incluye las compras del programa CCBP, porque este es un programa en el cual se compra el contado, pero simultáneamente se vende a plazo. Entonces ya se establece, ¿cierto?, una desinversión de esos bonos a futuro, que tiene que ver con el objetivo de ese programa, que es el de darle cierto espacio a los fondos de pensiones, liquidez, para que vayan haciendo de manera más ordenada sus liquidaciones de activos. Y en lo que se refiere a la FCIC, el Consejo señaló que va a mantener los recursos disponibles, que son es cierto que se fijaron en $16.000 millones cuando se lanzó la FCIC 2, de lo cual solamente se ha usado un tercio, por lo tanto hay 2/3 que todavía están disponibles. Como eso no ha tenido mucho movimiento en el último mes y medio, al mismo tiempo el Consejo señaló que va a evaluar la posible extensión de esta línea de financiamiento, dado que vence a fines de febrero, me parece comienzos de marzo, y va a evaluar cambios en los parámetros de acceso de modo de facilitar su uso para responder a las necesidades de la economía en la etapa actual, ¿ya? Es decir, la FCIC 2 está muy ligada a créditos para capital de trabajo con financiamiento o con garantía FOGAPE. Hoy en día van surgiendo necesidades de financiamiento para otros tipos de cosas que lo vamos a comentar a continuación, y por lo tanto vamos a evaluar si es necesario hacer algún tipo de ajuste de la FCIC para que proporcione liquidez para ese tipo de operaciones también.